la fecha más histórica, más solemne de todos los acontecimientos del desarrollo de toda la humanidad. Estamos hablando de una resurrección. Estamos hablando de un Salvador que dejó la tumba vacía. Al contrario de los fundadores de otras religiones, cuyas tumbas siguen vacías y puestas por ellos que dicen que están vacías, pero que no resucitaron. A diferencia de ello, Jesucristo dejó una tumba vacía, pero que resucitó. Amén. Por eso nosotros los cristianos celebramos fervientemente la resurrección de Cristo. Y por eso hemos cantado que Cristo vive. Amén. Al vivir Cristo en el mundo entero, vive en nuestros corazones. Y eso es lo más importante. No hay ningún hombre que ha fundado una religión que pueda decir Él resucitó, o puedan decir los seguidores Él resucitó. Pero nosotros los cristianos podemos decir con todo nuestro aliento de vida, Cristo resucitó. Amén. Y es que el apóstol San Pablo subraya y dice, si Cristo no resucitó, en vano es la predicación. Si de veras nosotros no comprenderíamos o no aceptaríamos de que Cristo resucitó, esta reunión no tiene sentido. Ya subrayó la pastora eso. El apóstol San Pablo se acordó muy claramente de la resurrección de Cristo e hizo un énfasis muy profundo. Si Cristo no resucitó, en vano es mi predicación, decía el apóstol San Pablo. Y yo puedo decir igual. Si Cristo no resucitó, ¿para qué vine acá? Porque entonces nosotros estaríamos pensando en un Dios muerto. Pero usted y yo tenemos un Dios vivo. Amén, amén. El que nos ha cambiado totalmente. Ahí está la gran diferencia, hermanos. Ese Dios que pone en nosotros la alegría, la esperanza de poder seguir en esta vida muchas veces llenas de vicisitudes, de enfermedades, de frustraciones, pero siempre recordamos a un Salvador. Ahora yo quisiera empezar, hermanos, recordándonos de que la resurrección, el acontecimiento más precioso que puede haberse dado en la historia cristiana, no fue así de fácil. Vamos nuevamente a refrescar nuestras memorias y acordarnos lo que le ocurrió al Señor para llegar a la cruz del Calvario. Por ejemplo, se relata de que los clavos que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo tenían una dimensión de 14 centímetros, cuyo diámetro de cada clavo era de 9 milímetros. Y se menciona, muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos dicen que el soldado romano necesitó 50 martillazos para poner al Señor en la cruz del Calvario. Quienes estuvimos aquí el viernes pudimos observar en la película el dolor tremendo que ocurrió en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Imaginemos un momento, hermanos. Un clavo de 14 centímetros que lo atraviesa primeramente en los pies y luego en sus manos, en sus muñecas. Cuando usted y yo solamente recibimos algo así, un pellizcón, o algo que nos ponen una inyección, ¿le duele a usted? Claro que sí. Cuando tenemos un pequeño lastimado, nos fastidia. Cuando hay una pequeña gripe como la que yo tuve por 2 semanas, molesta. Cuando haya alguna cosa que interrumpa nuestra salud, nos fastidia. Podríamos pensar, hermanos, unos segundos de este momento, por favor, concentrémonos en esto. Y figuremos esa fotografía, esa película, de que a nuestro Señor le ponen esos clavos. ¿Qué dolor habrá sentido el Señor? Y yo quiero invitarles en esta mañana, hermanos, que ese recuerdo tan duro para el Señor sea un recuerdo diario en nuestras mentes. ¿Sabe que cuando usted se acuerda de lo que ocurrió al Señor y diariamente nos vamos a la presencia de Él en recuerdo vivo de lo que Él sufrió, empezamos a amar al Señor más allá de lo que nos imaginamos?
El recordatorio de los cristianos no puede ser cada año. Tiene que ser diario, hermanos, mirando la cruz del Calvario, mirando ese dolor tremendo que Él tuvo que pasar para llegar a la cruz y resucitar. Sí, hermanos, celebramos la resurrección con gozo. El mundo cristiano dice, felices Pascuas, Happy Easter, en fin. Qué bueno que celebremos así, pero ¿qué hay tras de eso? Tras de eso un sufrimiento tremendo, hermanos. Por eso nosotros debemos a nuestro Señor Jesucristo aquella noche que le entregaron, que le arrestaron, y cuando Él fue a orar en el Monte de los Olivos, dice la palabra del Señor que le bajaba de sus mejillas no un sudor simple, sino gotas de sangre. ¿Cómo Él sentía esa angustia de lo que le iba a hacer la gente? Por eso llega un momento de decir, Padre, si te es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo habrá sentido en su interior el Señor esa angustia porque estaba en su naturaleza humana? Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había un sufrimiento bastante sui generis, único, porque Él sabía lo que tenía que pasar, hermanos. Cuando estamos entonces recopilando todo ello que usted lo sabe ya de memoria, yo quisiera, hermanos, que siempre nos encarnemos en ese dolor que el Señor tuvo para que usted y yo ahora gocemos de la libertad del pecado. Para que usted y yo gocemos de esa esperanza que nos ha regalado el Señor. Yo quisiera, hermanos, que esa sintonía de la resurrección que Dios nos da y nos pone en nuestros corazones y coloca Él profundamente, lo pensemos diariamente para amarle más al Señor, para respetarlo más, para vivir la vida santa que Él necesita, que quiere que vivamos, hermanos. No puede ser un domingo más de Pascua, de resurrección que pensemos. La resurrección tiene que ser un recuerdo diario en nuestras vidas. Vemos entonces la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, que en el capítulo 24, que habla de la resurrección. Quiero que me escuchen nada más mientras yo voy a dar algunos versículos bíblicos de lectura. Dice que en el primer día de la semana, de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. En la costumbre judía, cuando alguien moría, tenían que traer especies aromáticas para poner en el cadáver. En primer lugar, entendamos esto. Si las mujeres fueron a la tumba del Señor con las especies aromáticas, era porque ellas estaban convencidas del cadáver que estaba allí. Estaban convencidas entonces de que el Señor seguía muerto. Porque si es que ellas hubieran entendido otra cosa, no se hubieran ido a la tumba. Pero van deprisa a buscar al Señor en la tumba, a querer encontrar el cadáver para ponerlo, aquellas especies aromáticas, como era costumbre, repito, del pueblo judío. Pero ¿qué sucede? Yo diría que en la palabra de Dios podemos dar lectura del acontecimiento más maravilloso que puede encerrar los 66 libros y todo el contexto de lo que es la Biblia. ¿Por qué? Por lo que les voy a leer. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Esa es la expresión más solemne, más profunda que yo puedo encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquellas mujeres se quedaron totalmente complejas, se quedaron temorosas de saber que hay un ángel que les dice, ¿por qué buscáis en esta tumba a Cristo si Él ha resucitado?
es la historia más solemne, más profunda que puede haberse escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, porque nos está demostrando la resurrección de un Salvador. Está demostrándose aquí que las profecías que se estableció de nuestro Señor Jesucristo finalmente se daba cumplimiento. Imagínense ustedes, hermanos, nuevamente figuremos esto. Usted va corriendo a la tumba de Cristo para rendir homenaje, para ponerle las especies aromáticas, a perfumar su cadáver, y se encuentra que está vacía esa tumba. No hay Jesucristo. Y de pronto ve un espíritu que le dice, un ángel que le dice, no está aquí, ha resucitado. ¿Cómo podíamos nosotros sentirnos en ese momento? Sí, hermanos, llenos de temor. Porque no se podía haberse esperado eso. Aquellas mujeres nunca creyeron de que el cuerpo de Cristo, el cadáver de Cristo, no estaría allí. Pero así sucedió. ¿Cuál es la reacción de estas mujeres? Van corriendo, dice la palabra del Señor, a dar las buenas noticias, hermanos, de que Cristo ha resucitado. Y ahí yo quiero hacer énfasis en este punto, hermanos, cómo el Señor permite que las mujeres sean las primeras en proclamar la resurrección de Cristo. ¿Por qué no fue Pedro corriendo a la tumba o cualquier otro apóstol? Fueron las mujeres. Mujeres amadas que están ustedes aquí presentes, madres de familia, abuelitas, hijas de Dios. Ustedes son un tesoro escondido por el Señor. Ustedes siempre seguirán siendo la fortaleza, la columna de sus hogares, de sus familias. Dios usó grandemente a esas varonas de Dios, a sus hijas, para anunciar las buenas noticias, para poder decir a sus apóstoles, a su pueblo que estaba desesperado por Cristo, que Cristo ha resucitado. Y ese acontecimiento histórico se va traduciéndose a lo largo de la historia bíblica, y el Señor continúa usando a sus hijas, a las mujeres. ¿No nos hemos dado cuenta, hermanos, lo sensibles que son las mujeres en nuestros hogares? Son las mujeres que buscan más de Dios que nosotros los hombres. Son mujeres santas, consagradas al Señor. Son las que nos dan ejemplo para que nosotros sigamos a Cristo. Son aquellas personas que están lejos de lo que es las cosas mundanas y nos dan a nosotros la gasolina y el combustible espiritual que necesitamos para seguir fortaleciéndonos en las cosas del Señor. Ustedes, hijas de Dios, son de veras la columna de cada hogar. Dios aquí nos presenta una lección tremenda. Las mujeres tenían que comunicar a partir de esa vez, de ese día, todo lo que el Señor era. Usaba el Señor a aquellas mujeres como esos instrumentos frágiles, preciosos, lindos que son las mujeres. Por eso, amadas hermanas, ustedes mantengan esa capacidad espiritual para continuar con el Señor. Y seguirán siendo ustedes aquellas mujeres veneradas por Dios, como habla en Proverbios 31. Y seguirán siendo ustedes el ejemplo para sus esposos, para sus hijos, para sus nietos y de generación en generación. Porque ustedes, mujeres, son de veras la niña de los ojos de Dios. En la mayoría de los hogares, hermanos, siempre ha sido la mujer la persona sensible a las cosas de Dios, la que ha perseverado, la que ha sido el bastón de los hijos y del esposo, siempre. Hay excepciones, por cierto, pero que eso es secundario. Lo importante es reconocer, hermanos, que en la historia bíblica Dios permite que sean sus amadas hijas las portadoras de las primeras palabras de la resurrección. Las hermanas van corriendo, aquellas mujeres van corriendo y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, hace reminiscencia, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, porque precisamente es lo que les dijo el Señor,
que él tenía que morir. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Aquellas mujeres van desesperadas a dar las buenas noticias. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Los apóstoles, amigos de Cristo, los que miraron ocularmente todos los beneficios, favores y milagros de Cristo, ¿creyeron? Yo pienso que hubiéramos esperado todas las generaciones, y el mismo Jesucristo hubiera esperado que todos estén saltando de alegría. Si Cristo ha resucitado, se está cumpliendo la profecía, vamos a verlo. Dice que no creyeron. Les pareció, dice, locura. ¿Sabe usted que en estos tiempos actuales a la gente le parece una locura lo que estamos hablando esta mañana? ¿Sabe que a la mayoría de la gente de esta humanidad les parece una locura la resurrección de Cristo? Lo que Cristo perdona los pecados, los que nos da esperanza, el que hace milagros, el que nos sana, el que nos fortalece, el que nos da la vida eterna. Para la gente es una locura. Por eso no les importa. A la mayoría de la gente de la humanidad, pues están envueltos en violencia, en guerras. Y por eso Dios está mandando lo que manda al mundo entero, terremotos. Hay dolor, hay angustia en el mundo entero, porque la gente no ha entendido esto. Es una locura para ellos. Y el apóstol San Pablo dice, bendita locura la que tengo al predicar el Evangelio. Y dice el apóstol San Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces vemos que desde aquel entonces, en primera instancia, los mismos apóstoles dice que les pareció una locura. ¿Qué quiere decir esto? Que no creyeron. No. Como si usted viniera a conversarme algo fantástico, alguna ficción que realmente es imposible para mí creer. Para mí es lo que usted me está diciendo, hermana, para mí es una locura. No puedo creer lo que usted me está diciendo. Los apóstoles no creyeron en la resurrección de Jesucristo, a pesar que les advirtió. Era una locura. Entonces así se desarrolla toda la humanidad desde aquel entonces. No hay esa suficiencia como para poder comprender las cosas de Dios. No se quiere comprender las cosas de Dios. No le importa a la gente comprender las cosas de Dios. Es mejor vivir sin Dios, según la perspectiva de ellos. Si es que la humanidad reconocería esto, hermanos, si es que la gente entendería esto, nosotros viviríamos en un mundo diferente, ¿no es cierto? Amén, hermanos. Viviríamos en un mundo diferente, nuestra sociedad sería diferente. Los gobiernos en el mundo entero pensarían de una forma diferente porque estarían en temor a Dios. Pero no es así. En los 4 puntos cardinales no hay esa secuencia de poder entender quién es Jesucristo, lo que Él hizo en este mundo. Y la gente sigue desarrollándose en ese importismo, sigue desarrollándose en esa vida. ¿Y sabe cuál es el resultado? Viven una vida miserable, hermanos. Porque hay una diferencia muy grande. El entender al Redentor, al Salvador, vivir en temor a Él, que vivir en pecado haciendo lo que uno quiere, porque no conozco a Dios y porque eso me parece una locura. Y déjenme inquietos. Yo vivo mi vida y se acabó. Y la gente se fastidia. Y a veces cuando están escuchando la palabra de Dios les molesta. Porque dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta los tétuanos. Cuando se predica la palabra, hermanos, a la gente no le gusta. Porque no está acomodada a los pensamientos de cada uno de ellos. Por eso es que en la mayoría de gobiernos no encontramos esa sutileza, esa bondad de dar acceso a un Salvador. Imagínense usted, hermanos, hay algún problema de guerra en algún país. No quiero dar nombre de ningún país. Surge la guerra, la violencia. Si el presidente, si el Congreso
llamarían a ayuno y oración, y clamarían al Dios poderoso, y clamarían al Creador de las naciones, y pondrían en manos de Él, ¿no sería la situación diferente, hermanos? ¿No hizo eso Josafat cuando venía un ejército poderoso a exterminar a Israel? Él invitó hasta los animales a que entrasen en ayuno y oración, y la gente empezó a alabar al Señor en temor y temblor. Pero eso no se hace, hermanos. Y no vamos solamente a un gobierno de X país, vamos al seno de las familias en la actualidad, hermanos. Podríamos decir realmente, en términos generales, que Jesucristo vive, que Jesucristo es real en cada hogar. Tengo mis dudas, hermanos. Podríamos entonces mirar a un mundo cambiado a través del sacrificio que hizo el Señor y que realmente hay hogares que le amen al Señor, que le teman al Señor. Lo dudo, hermanos. Y claro, el Señor ya lo anticipó y nos dijo que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. El Señor ya nos habló de una puerta estrecha. El Señor ya nos habló que serán pocos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que sean pocos los que salven. No. En la epístola de San Pedro nos dice lo contrario, que Él quiere que todos seamos salvos, que todos entremos al arrepentimiento. Pero la humanidad ha dibujado otra perspectiva. Y entonces es un pueblo minúsculo la que se mueve en el temor a Dios. Y yo veo que lo rescatable que queda aquí es solamente algo, la misericordia de Dios, para que salve a nuestras familias que aún no le conocen al Señor, para que salve a este mundo pecaminoso. Yo lo veo solamente eso, la grandeza de Dios que algún momento lo hará. Pero mientras tanto, ¿qué vemos al momento? ¿Hay temor realmente en los hogares, en la mayoría? No, no lo hay. Festejamos, porque ese es un festejo de, como festejar Navidad, las Pascuas, ¿sí? Hay comida, hay bebida. Qué bueno, felices Pascuas, que la pasen muy bien. Pero es realmente una postura de corazón de reconocer la grandeza de Dios y el sufrimiento de Él. No. Por eso quiero hacer en esta mañana énfasis, hermanos, de que recordemos nosotros el dolor grande que tuvo el Señor antes de ir a la cruz del Calvario y cuando estuvo en la cruz y cuando murió. ¿Sabe lo que ocurre, hermanos, cuando de veras nosotros repasamos, meditamos en ello? En su corazón empieza a germinar algo especial, un perfume natural de alabanza al Señor, de temor al Señor. Y ahí reconoce usted que de veras le conoce al Señor. Porque dice, no, he llegado a comprender que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no hace cosas que usted va a pisotear la sangre de Cristo. Porque reconoce que eso es una blasfemia. Y empezamos entonces a desarrollarnos, hermanos, en nuestra vida cristiana desde otra perspectiva, porque vivimos en temor al Señor. Ahora, hermanos, ¿qué nos ha dejado la resurrección de Cristo a quienes somos hijos de Dios? En primer lugar, y lo más importante que usted la conoce, pero que quiero nuevamente subrayar, es la salvación. Los años pasan de una forma tan acelerada, como os he dicho en muchas ocasiones, hermanos, y tenemos 20 años, 30, 50, 60, 70, 80 años, y decimos, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y llega un momento en que usted hace una pausa en su vida y dice, estoy sintiendo que en breve me voy. Pero está feliz, contento. No está lleno de amargura, porque sabe que usted reconoce que después de la muerte viene la salvación eterna. Amén. Que usted va a verle a Cristo cara a cara. Cuando entonces reconocemos lo que es la salvación, entendemos y digerimos interiormente la salvación que nos ha dado el Señor, usted continúa amándole al Señor de todo corazón.
En segundo lugar, hermanos, la resurrección de Cristo nos facilita entender que el derramamiento en la sangre de Cristo que le derramó allí, hermanos, es la que de veras nos sana de toda enfermedad. Amén. Porque si nosotros vivimos todo el tiempo sometidos a la enfermedad, y ojo, yo no estoy diciendo que usted no se va a enfermar. Yo acabo de estar enfermo con gripe 2 semanas y esa gripe bien aguda. Yo no estoy diciendo eso, por favor. Quiero que me escuchen bien. Pero cuando nosotros continuamente estamos con la misma enfermedad que nos agobia y que no nos deja vivir en paz, hermanos, miremos la cruz del Calvario, porque de nuevo estamos subestimando la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y entonces, hermanos, el sacrificio del Señor en la cruz sobra. ¿Para qué? Si nosotros no logramos entender eso y no vemos que estamos atados por esas enfermedades que el enemigo quiere ponernos, si nosotros no entendemos que la palabra del Señor dice que por sus llagas fuimos curados, entonces vamos a estar siempre sometidos a esa enfermedad, donde la mayoría de las enfermedades es de acá. El doctor Billy Graham decía, el 76% de los cristianos que dicen estar enfermos es psicológico, es de aquí. Entonces, cuando nosotros vemos esos ofrecimientos que nos ha dado el Señor en la cruz del Calvario, tenemos que abrazarlo, tenemos que tomarlo, vivir en nuestro corazón, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una esperanza grande, como para que no estemos con tantas situaciones, con tantos problemas diariamente, hermanos. Reconociendo, sí, hermanos, que el Señor nos dijo en una ocasión: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Señor no nos está diciendo no habrá aflicciones, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy reconociendo junto a ustedes es que cuando hay esas situaciones adversas, nosotros abrazamos la cruz del Calvario, abrazamos a Cristo y reconocemos que la sangre de Cristo es la que realmente nos lava, nos limpia, no solamente de pecado, sino de todo lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Tenemos nosotros un Dios de provisión, hermanos? Amén. Sí, ¿no es cierto? ¿Tenemos un Dios que realmente está preocupado por nuestras finanzas? Sí, ¿no es cierto, hermanos? Amén. Abrazamos lo que nos dice la palabra del Señor. Mía es la tierra y todo lo que en ella habita. Reconocemos realmente que tenemos un creador, de que Él está preocupado de mis finanzas, de sus finanzas, y que aunque estemos en turbulencia, Dios nos va a bendecir. Porque entonces el Señor, hermanos, en la cruz del Calvario, nos daba toda esa esperanza. Nosotros no tenemos un Dios de miseria. Nosotros no tenemos un Dios que hace así para no extendernos la bendición. Pero quiere que nosotros, hermanos, el Señor, reconozcamos su grandeza, que nosotros seamos fieles, hermanos. Que nosotros estemos en el Evangelio no por los panes ni por los peces, sino porque de todo corazón llamamos al Señor. Amén. Que reconozcamos una vez más lo que usted ya sabe de memoria y que he repetido tantas veces desde este púlpito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Dios no nos quiere tener esclavos, hermanos. Dios nos liberó de todo, hermanos. El sacrificio grande que hizo una cruz a través de su sufrimiento fue para liberarnos de todo, hermanos. Que tengo frustración, que no sé qué es lo que me pasa, que estoy con estrés, que tengo un problema aquí de la cabeza y por acá. Hermanos, eso significa no reconocer la grandeza de Cristo, hermanos. Y le vuelvo a decir nuevamente, para que no se interprete mal esta prédica, no estoy diciendo que usted no se va a enfermar nunca, no. Pero no podemos nosotros diariamente y todo el tiempo vivir, hermanos, bajo el estrés, bajo la esclavitud de cómo el enemigo quiere tenernos. Nosotros vimos el viernes en la película, y quiero nuevamente resaltar el hecho de Jesucristo, que es
un Dios poderoso de amor, de misericordia. Aquella mujer de 18 años que tenía la joroba, ¿se acuerdan? ¿Vieron la película? Y los que no vieron, bueno, miremos la historia. Una mujer que estaba 18 años con una joroba tremenda en su cuerpo. Cristo le sanó. Aquella mujer que había tenido 12 años de flujo de sangre y que había gastado todo su dinero, Dios le sanó, le sanó. ¿Cuántas veces usted, hermanos, puede haber estado quebrantado su salud, quebrantado sus finanzas, quebrantado su familia, quebrantado por el pecado? Cuando usted ha venido a Cristo, le ha levantado el Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Nos ha levantado el Señor porque tenemos un Dios de gracia, de misericordia, de poder, de esperanza, hermanos. Eso es lo que es la resurrección, hermanos. Nos da aliento de vida, hermanos. Detiene nuestras frustraciones, elimina nuestras frustraciones, en tanto en cuanto le creamos que lo puede hacer, hermanos. La atadura que nosotros podemos vivir de cualquier aspecto y en cualquier circunstancia en nuestras vidas, escúcheme bien esto, nunca será de Dios, hermanos. Jamás. ¿Se ha dado cuenta de algo especial? Escúcheme bien. Cuando usted está pasando ABC, prueba o tribulación, aunque esté enfrentando, ¿qué siente usted? Paz, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué? Porque usted le ha creído a ese Salvador. En medio de la prueba, la tribulación, la necesidad, la circunstancia adversa, usted está saboreando la paz del Señor. Dice, ya se arreglará este problema, ya vendrá la solución. Esto no va a durar para siempre. Sí, me siento enfermo, pero ya va a pasar esto. Sí, me siento quebrado en mis finanzas, pero ya va a pasar esto. Siento que mi familia no está como yo quisiera, pero ya va a pasar. Cuando nosotros, hermanos, logramos entender eso y llegamos a ese punto, significa, hermanos, entonces que le estamos creyendo al Señor. Que esa fe que quiere el Señor está arraigado en nuestros corazones. Porque no le podemos nosotros agradar al Señor sin fe, hermanos. Sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que reconocer, hermanos, que en la cruz, escúcheme bien esto, que en la cruz del Calvario, en la resurrección, el Señor nos dio una vida de esperanza, una plenitud de vida para disfrutar el tiempo que Él nos dé aquí en la tierra. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Hay que despojarnos entonces, hermanos, de todo lo que nos está fastidiando nuestras vidas y no nos deja con alegría. Dios no quiere eso. Cristo murió más allá de lo que nosotros podemos estar pensando, hermanos. Sí, me lavó de mis pecados. Sí, todo eso es cierto, que es la verdad. Me dio la resurrección eterna. Me dio la salvación, en fin. Pero el Señor es mucho más que eso, hermanos. Él quiere que nosotros vivamos la plenitud de vida que nos dice la palabra del Señor. Amén. Amén. La tarea del enemigo es justamente lo opuesto. Tenernos así aprisionados, hermanos. Tenernos así atados. Con todo lo que nosotros sabemos nos ata. No hay libertad. Yo veo una cosa diferente en la palabra. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. El Señor destruyó todo en la cruz del Calvario. ¿No le derrotó el Señor a la muerte? Claro que sí. Entonces los cristianos, los que de veras de que amamos al Señor, los que hemos entendido su palabra, tenemos que vivir gloriosamente las promesas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Basta ya, hermanos, de seguir pensando que siempre me va mal, siempre estoy derrotado, siempre tengo este problema, no puedo salir de eso, no puedo salir de lo otro. No. Dios quiere darnos esa vida que usted está esperando, hermanos. Yo nunca tuve esperanza, ni alegría, ni consuelo cuando no le conocí al Señor, hermanos. Todo salió al revés, todo sale mal. Sin Cristo todo nos sale un desastre, hermanos. Pero cuando nosotros empezamos, hermanos, la vida de Cristo y ponemos en manos de Él y le consultamos y seguimos y peleamos la buena batalla, hermanos, y no nos quedamos y buscamos de Dios
y leemos la palabra y oramos y anhelamos vivir una vida santa, entonces hay bendición. Amén. No se ha quedado en una simple palabra, si usted quiere, la resurrección de Cristo en resurrección, valga la redundancia. No. Es algo vívido, es algo real, es algo que el Señor lo hizo para darnos esa esperanza. Finalmente, hermanos, de tantas cosas que podría hablar esta mañana, ¿qué nos da la resurrección? Que usted y yo, concluyo con esto, hermanos, que usted y yo vamos a tener esa alegría profunda de mirar al Señor cara a cara, como yo estoy viendo este rato a mi hermana Leti, a mi hermana Jessica, a mi hermano Lo Albert, a mi hermana Wanda y a todos ustedes. Vamos a verle así cara a cara al Señor. Y vamos a disfrutar de las bodas del Cordero, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, ¿para qué tanta aflicción? ¿Para qué tanto? ¿Para qué querer escalar en el mismo problema, en la misma situación, si sabemos que estamos ya a un paso de estar en las bodas del Cordero? Disfrutemos de este día, sí, hermanos, pero disfrutemos mañana también. Disfrutemos la próxima semana, el próximo mes y todos los años que el Señor quiera darnos la vida para entender que tenemos un Creador que nos ama más allá de lo que usted y yo nos imaginamos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a inclinar este rato nuestros rostros, vamos a nuestros ojos y en honor a esa resurrección vamos a hacer lo que un día hicimos, esa oración.